Tardes, doctor. A mí me ha tocado exponer sobre lo que es los impuestos a las salidas aéreas, al exterior y SAE. Mi nombre es Corina Villarruel y voy a pasar a exponer el punto que me ha tocado. Ya. El impuesto al viajero en Bolivia. Una de las preguntas más frecuentes que tiene un extranjero al llegar a Bolivia es, ¿tengo que pagar algún impuesto estando aquí? Empezaremos explicando este primer punto sobre el impuesto que se debe de pagar. Para poder empezar nuestra exposición, tenemos que saber qué es el impuesto a las salidas aéreas. Es un tributo que se cobra a Bolivia a quienes utilizan el servicio de transporte aéreo, que salen del país. El objeto del impuesto es gravar la salida y de personas y mercancías del territorio boliviano en avión. El impuesto a las salidas aéreas al exterior ISAE nos refiere el artículo 106 de la ley 843, creó el ISAE aplicable a todas las salidas al exterior del país por vía aérea, las personas naturales residentes en Bolivia. Este impuesto debe de pagarse aunque los billetes o pasajes sean adquiridos en el exterior del país, siempre que los pasajeros originen su viaje en territorio nacional. ¿Existe alguna exención a este impuesto? Esta exención de pago de los impuestos, los diplomáticos miembros de la delegación deportiva en presentación del país también se encuentran exentas del impuesto. Las personas que conforman la tribulación de los vuelos comerciales al exterior debidamente autorizada. Esto nos quiere decir que en cuanto a las exenciones, la normativa boliviana establece que los impuestos de las salidas aéreas a los diplomáticos, como ya habíamos mencionado, acreditados en Bolivia, a su personal acreditado. También las personas que viajan para recibir tratamiento médico en el exterior, siempre y cuando cuenten, eh, siempre y cuando estén reconocidas por las autoridades sanitarias bolivianas. También los estudiantes bolivianos que viajan al extranjero con fin de realizar estudios de posgrados. Los niños menores de 2 años que viajan acompañados con un adulto. Las tripulaciones de las aeronaves y las personas que se desplazan en el marco de las actividades gubernamentales o públicas. También, como otro punto, tenemos que exponer sobre el hecho generador del impuesto. Se produce cuando se realiza una salida en territorio boliviano en avión, ya sea de personas o de mercancías, es decir, cuando se emite un boleto de avión o se realiza un contrato de transporte aéreo para salir del país. En este caso, el sujeto pasivo del impuesto es el transportista aéreo, que tiene la obligación de retener el impuesto sobre el precio del boleto de avión en el contrato de transporte. Otro punto que también tenemos que exponer es la liquidación y la base imponible del impuesto. Se determina en base al precio del boleto de avión y del contrato de transporte aéreo. La tarifa del impuesto varía según la clase de boleto o el contrato de transporte aéreo. Y como ya expusimos lo que es la exención y quiénes son exentos de este impuesto, ya habíamos referido que los diplomáticos, las personas que viajan para hacer un tratamiento médico, los estudiantes bolivianos,
los niños menores de a 2 años que están acompañados, también la tripulación aérea de las naves personales. Las características de este impuesto se designa agentes de permanencia del ISAE en las líneas aéreas que operan en el país y realizan vuelos internacionales desde Bolivia al exterior. ISAE estará incluido en el billete aéreo, detallándose el impuesto de forma separada. Este impuesto está en ocasiones con el ticket en el boleto aéreo, como se nos muestra en esta imagen que podemos observar. También, ¿quién controla y verifica el pago de este impuesto? Las líneas aéreas son las responsables de controlar el pago de ISAE, como se presenten exenciones en líneas aéreas, verifican y expresan su conformidad, como la leyenda exento. Como nos refiere, tiene que tener esta conformidad que eh, es la verificación que tiene que decir exento. Para este efecto, SIN, mediante normativa, establecerá las condiciones y requisitos para la verificación de la exención. ¿Cuándo es la alícuota que se paga al ISAE? Conforme a la ley del artículo 2 de la ley número 2047, establece que dicho impuesto será de 120 por cada salida aérea al exterior, monto que será actualizado a partir del 1 de enero de cada año por el Servicio de Impuestos Nacionales, de acuerdo a las variaciones de tipo de cambio de la variación de la UFB. La alícuota para el año 2019 es de 348. A continuación, se expone la evolución del monto de impuesto de las salidas aéreas al exteriorizar en las últimas 8 gestiones. Como podemos ver en este cuadro, desde el año 2013 hasta el 2020 y los montos que se han pagado conforme a las resoluciones normativas que vemos en la pantalla, ¿no? Que el 2013 el monto era de 266, conforme a la resolución normativa 10.003412. También el año 2014 vemos el monto de 281, conforme a la resolución que se puede verificar en pantalla. Para no alargar más la exposición, vamos a pasar al próximo punto. ¿Cuál es el vencimiento de pago de este impuesto? Este impuesto debe ser declarado y pagado en forma mensual en el plazo de vencimiento establecido, conforme al Decreto Supremo 25619 del 17 de diciembre de 1999, de acuerdo al último dígito de su NIT. En los periodos mensuales de los que no se hubieran respondido la recepción de ISAE, los agentes de percepción no estarán obligados a presentar el formulario 272. Si la presentación de la declaración jurada se realizara fuera del término de pago, debe hacerse utilizando el boleto correspondiente, considerando el concepto de deuda tributaria, debiendo incluirse el mantenimiento del valor, interés y multa. Si se comprueba la inexistencia del pago y el pago parcial de la deuda tributaria en la respectiva declaración jurada, el SIM procederá a la ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni determinación administrativa previa. Esto conforme a la ley 2492, artículo 94. Como conclusión, el impuesto a las salidas aéreas en Bolivia tiene como objeto gravar las salidas de avión de personas y mercancías del territorio boliviano
El sujeto pasivo es el transportista aéreo, que tiene el impuesto sobre el precio del boleto o contrato de transporte aéreo. La base imponible está determinado por el precio del boleto o contrato. Si existen una serie de exenciones establecidas en la normativa boliviana. Con eso estaríamos concluyendo lo que es la exposición sobre los impuestos aéreo y SAE. Muchísimas gracias, doctor. Espero que haya sido de su agrado.